Y en esta ocasión les voy a compartir sobre el tema de la farmacogenética en la fibrosis quística y cómo nuestro equipo ha estado trabajando algunas iniciativas para apoyar su desarrollo acá en Guatemala. Entonces, pues para poner un poco en contexto, estos son algunos de los miembros de nuestro equipo de investigación. Nuestro laboratorio se encuentra físicamente en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y pues hemos realizado algunas investigaciones en el tema de farmacogenética y farmacogenómica y ahora nuestro enfoque es la aplicación clínica de este recurso como herramienta para la optimización de los tratamientos farmacológicos en nuestro país. Así que para poner un poco en contexto sobre lo que es la farmacogenética, vamos a hablar sobre los factores que modifican la acción de los fármacos. Sabemos que hay diversos factores, entre ellos hay factores fisiológicos como la edad, el embarazo, el sexo, el peso, la dieta. Hay factores patológicos como algunas enfermedades o insuficiencias, por ejemplo, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, que afecta la acción de los fármacos. Están también los factores psicológicos como el efecto placebo y algunos propios del fármaco, que son efectos farmacológicos tales como las interacciones medicamentosas o la vía de administración o algún otro factor que afecte la farmacocinética de los medicamentos. Y entre estos factores, el que hoy estamos tratando, pues es el factor genético. Existen distintas expresiones de los genes que están involucrados en los procesos que atraviesan los fármacos en nuestro organismo, que al presentar variantes pueden presentar también cambios en la manera en que los fármacos en que respondemos a los fármacos. Esto es distinto entre personas y también entre poblaciones. Entonces es un factor que es bastante determinante para poder predecir cuál va a ser la reacción o el efecto de un fármaco en un paciente o en una población. Esto viene también en el tema en que hay una respuesta variable cuando se administra un mismo medicamento a un mismo grupo de personas con el mismo diagnóstico, pero ellos presentan una distinta respuesta. Entonces, en un mismo grupo de pacientes podemos tener aquellos pacientes en los que el medicamento no causa ninguna toxicidad y además es beneficioso y esa es la situación ideal, es en donde la mayoría de los pacientes se encuentran y responden de esta manera al tratamiento, pero también hay algunos grupos de pacientes en los que el medicamento puede presentar toxicidad y además, pues sí ser beneficioso, puede presentar toxicidad y no ser beneficioso, o puede no presentar toxicidad y tampoco un beneficio. Son grupos minoritarios tal vez, pero que también representan una importancia para el desarrollo o la buena evolución de su enfermedad. Entonces, la farmacogenética estudia cómo la relación de los factores genéticos influyen en la respuesta variable de los individuos a ciertos medicamentos. Estos factores genéticos, pues a la larga lo que producen son cambios en la expresión de las proteínas y las proteínas pueden estar implicadas en diversos procesos eh, internos que tienen que ver con el paso de los medicamentos en nuestro organismo y pues pueden deberse a cambios estructurales o cambios funcionales en las proteínas dependiendo cuál sea su función. Hay proteínas implicadas en el metabolismo de fármacos, en el transporte de fármacos, hay proteínas que son receptoras de fármacos, es decir, dependiendo de la función, pues así va a ser el cambio que se produzca en la respuesta a los medicamentos. Actualmente existen varios biomarcadores o genes o farmacogenes que tienen una relación directa con la respuesta a un medicamento en específico. Y pues que esto sirve para el desarrollo de guías clínicas que permitan optimizar los tratamientos farmacológicos al prescribir en función de los genotipos presentes en los pacientes del gen que está implicado en el medicamento. Entonces, a eso es a lo que se le conoce la prescripción personalizada o lo que actualmente conocemos como medicina personalizada y de precisión. En la historia, pues en la evolución de la medicina, al inicio se conocía la prescripción según arte y en los tiempos antiguos, pues los medicamentos se preparaban para los pacientes de forma galénica o magistral. Después de eso,
se empezó a realizar la prescripción por protocolo, que son guías terapéuticas que tratan a todos los pacientes como un grupo homogéneo, que sabemos que no lo es, pero que beneficia a la mayoría de los pacientes. Entonces, al grupo, a los pacientes que presenten cierta patología, se les trata con el mismo medicamento, a las mismas dosis, en los mismos tiempos de tratamiento y se espera que pues la mayoría presenten una buena evolución o una buena respuesta al tratamiento. Pero ahora también se incluye dentro de esas guías o de esos protocolos de tratamiento el conocimiento de los genotipos o es decir, los genotipos de los farmacogenes que están involucrados en esta respuesta terapéutica. Y a eso, pues tiene un beneficio bastante aplicable clínicamente porque nos permite disminuir fallas terapéuticas o fallos a la medicación y también nos permite disminuir las reacciones adversas y todos los riesgos asociados a estas, como unas estancias hospitalarias prolongadas, complicaciones, aumento de gastos en los servicios de salud por estos aspectos. Es decir, que pues esta es una herramienta útil en la optimización de la terapia farmacológica. Y en ese sentido, pues vamos a hablar sobre la farmacogenética y cómo ayuda en algunas enfermedades como la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad heredable y crónica que afecta a múltiples órganos. Hay un gen que está asociado a esta enfermedad, el gen CFTR, por sus siglas en inglés se conoce así. Los pulmones y el páncreas son los órganos que más se afectan en los pacientes con fibrosis quística y sobre todo en las complicaciones pulmonares se deben a que hay un incremento de las concentraciones de sodio y de cloro en el sudor y los pacientes también producen muchas secreciones que se acumulan y que son de una consistencia espesa y que bloquean las vías aéreas y que sobre todo son un medio bastante propenso a las infecciones recurrentes y que si pues se llega a complicar puede producir la muerte del paciente. Entonces, hay algunas mutaciones que se conocen sobre este gen que afectan la función normal de la proteína que está encargada de ese transporte de cloro. Esta proteína funciona como un canal de cloro y que cuando no se expresa de manera correcta, pueden pasar dos cosas. O bien la proteína no se forma o la proteína se forma de manera errónea que no permite el paso de las sustancias entre las membranas de las células en los tejidos que son principalmente afectados, como mencionábamos, pues el tejido pulmonar. Hay varias clases de mutaciones, se clasifican desde la 1 a la 6 y dependiendo del tipo de mutación, así es el efecto que tiene sobre la proteína que es transportadora de cloro. Em, hay algunos medicamentos como el Ivacaftor que actúan sobre este tipo de mutaciones, forzando la apertura del canal. Pero si los pacientes no presentan o no expresan la proteína, pues el levacaftor no va a funcionar porque no hay una proteína sobre la cual funcionar. Entonces, este medicamento es bastante eficaz en los pacientes en los que su mutación se expresa como un canal de cloro que no se abre. Y en la actualidad se conoce también que la combinación de este tipo de medicamentos, por ejemplo, Ivacaftor con Lumacaftor, aumenta la esperanza de vida de los pacientes y tiene un efecto em, más eficaz sobre estos. Entonces, esto es importante porque al conocer nosotros cuál es la mutación que el paciente presenta, podemos conocer de antemano si el paciente puede beneficiarse o no de este medicamento. A eso se le conoce como la farmacogenética del Ivacaftor y de esta manera los médicos podrían aplicar la medicina personalizada y de precisión en la fibrosis quística al conocer el genotipo de los pacientes y poderlos aplicar para poder determinar cuál es el medicamento que le es más eficaz y en qué dosis debería de administrarlo. Actualmente nosotros estamos trabajando un proyecto con Senacit, con fondos
nos apoyan en el desarrollo de este proyecto que se titula Determinación de mutaciones del gen CFTR en pacientes guatemaltecos diagnosticados con fibrosis quística, bases para el diseño de un programa de farmacogenética en salud pública. Y básicamente nuestros objetivos son determinar la frecuencia de 32 mutaciones de este gen en pacientes pediátricos guatemaltecos y con esto pues establecer las bases para el diseño de un programa de farmacogenética para fibrosis quística en Guatemala que actualmente no existe. Los niños actualmente en Guatemala son tratados por la sintomatología, las infecciones que presentan, pero realmente no hay una determinación de mutaciones de rutina que se utilice para que los médicos puedan establecer el mejor tratamiento. Y además, queremos también promover la farmacogenética en Guatemala como una práctica de rutina clínica para la optimización de las terapias farmacológicas y que pueda ser algo a lo que nuestros pacientes en Guatemala puedan tener acceso. Entonces, ese es el trabajo que estamos desarrollando ahora. Eh, ya tenemos en proceso el análisis de muestras y esto nos va a ayudar a poder determinar cuáles son las mutaciones más frecuentes en nuestra población, porque como mencionábamos al inicio, eso puede cambiar de acuerdo a a los grupos biogeográficos y para Guatemala no existe información sobre esto. Así que vamos a determinar esa frecuencia de estas 32 mutaciones, pero sobre todo vamos a promover la farmacogenética como una herramienta que puede ser aplicable clínicamente acá en Guatemala en beneficio de nuestros pacientes. Así que agradecemos a la CENACID por su apoyo y por la oportunidad que nos da de poder desarrollar este tipo de ideas en beneficio de nuestra población. Agradezco su atención y un saludo desde Guatemala y desde la Unidad de Farmacogenética y Farmacogenómica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos. Gracias.